Dios les bendiga, hermanos. Antes de empezar el tema de hoy es sobre la oración. Y antes de empezar quiero que empecemos con una oración para que el Señor, ahí donde está en su casa, incline su rostro y dígale al Señor: Señor, dame la sabiduría para entender, la sabiduría de sobreentendimiento, Padre. ¿Para qué? Para que yo aprenda y luego lleve en práctica lo aprendido, Señor. Y que dé las buenas nuevas a cada uno de los hermanos, Señor, que quieren unirse en Cristo, Padre, y que quieren formar y ser parte de la iglesia, Señor. Te pedimos que hoy nos des mucho entendimiento, que nos des mucha sabiduría, Señor, para manejar este tema, Señor, y para manejar los demás temas, Señor, que hayan por delante. Y te pedimos que sea de mucha bendición, Señor. Amén. Bueno, antes de empezar, el tema que quiero hablar, sobre la oración, primero que todo, abran sus Biblias y busquen el versículo de Marcos 32-34, Marcos 32 al 34, que dice así, como título: muchos sanados al ponerse el sol. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Versículo 34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque no le conocían. Rápidamente, para ahí, en lo que leímos ese versículo, nos damos cuenta que ahí nos está hablando, o ahí se puede mostrar la necesidad de orar. Qué importante es la oración, que tiene una importancia, orar. Si nosotros, ¿qué es la oración primero que todo? La oración es un diálogo que tiene el hombre con Jesús, con Dios. Tenemos un diálogo con Él. Nosotros fuimos para darle la gloria, y por medio de la oración le estamos dando gloria al Señor, estamos glorificándole, para darle la glorificación al Señor, y a través de la oración se imparte, de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente. El Señor se alegra al oír nuestra voz, al oír nuestros pidimientos, y es algo muy bonito porque recibe el amor del Padre y recibe la comunión también. Ahora que sabemos el concepto de qué es la oración, podemos encontrar en la Biblia varios versículos, varios pasajes que hablan de la importancia de orar. Y realmente que la oración es muy importante. La oración se puede decir que es la llave del cielo, porque gracias a la oración podemos hacer muchas cosas con el permiso del Señor. Entonces, el Padre, por medio de las oraciones, escucha nuestros agradecimientos, escucha nuestras peticiones, escucha todo clamor, tal vez que necesidades importantes, sanidad de enfermedad. El Señor, si nosotros le permitimos entrar en nuestro corazón, el Señor, en medio de nuestras oraciones, va a estar esforzándose por ayudarnos, siempre y cuando Él vea, siempre y cuando Él lo tenga como destinado. Entonces el Señor lo tiene como un destino. Si el Señor quiere que las cosas sean así, así será, y si no, pues no, porque las cosas del Señor son perfectas. Entonces, si hay algo muy importante que nosotros debemos saber, es que el Señor nunca va a ignorar una oración. Vean, hermanos, si nosotros de verdad estamos metidos en las cosas de Dios y estamos en constante oración, estamos en constante ayuno, estamos en constante lectura bíblica, nos estamos retroalimentando espiritualmente, eso es algo que el Señor le va a alegrar mucho, se va a poner feliz y que va a ser de mucho gozo para Él. Pero si nosotros nos alejamos de las cosas de Dios y empezamos a dejar todo a un lado, el Señor se va a poner triste, el Señor va a decir: ¿qué pasa con mi hijo? Quiero rescatarlo. Y Él es tan estratégico, hermanos, que va a hacer todo lo posible para que usted vuelva a levantarse del hoyo de donde usted cayó. Entonces va a hacer todo lo posible para poder levantarnos. Y eso, como dice en el pasaje de Lucas también. Pero lo importante es que el Señor nunca nos ignora en las oraciones. Nosotros como hermanos, si no seguimos haciendo caso, si seguimos pecando y no llegamos a sanarnos, y no nos interesa realmente, porque nosotros tenemos libre albedrío,
pues el Señor así no va a ir las oraciones, porque va a decir: esta persona no quiere. Si el Señor ve que nosotros damos de nuestra parte, ahí es diferente, pero el Señor nos va a ir elevando a un nivel y nos va a llevar a un nivel de mejoridad para las cosas espirituales, nos va a llevar a un nivel de mucha satisfacción, muchos niveles de muchos beneficios que nos va a dar en la vida de nosotros como cristianos. Y hermanos, nosotros debemos aceptar ese cambio radical, o sea, nosotros nunca dejemos de orar. En todo momento debemos orar, en la tribulación, cuando estamos llenos de problemas. Es más, le digo algo, hermano, usted no deje de orar, aun cuando usted esté en buenos momentos, aun cuando usted esté alegre, aun cuando usted esté bien. No diga: no voy a orar ni nada de por sí, yo solo oro cuando tengo problemas para que el Señor me ayude. No debe ser así, hermanos. La oración debe ser en todo momento. La oración debe destacar y relucir en todo momento. Y nosotros tenemos que orar para hablar con el Señor y no orar para demostrarle a los demás que yo estoy orando. Como dice la palabra, no ayunar para demostrarle a los demás lo triste que estoy porque he ayunado y que si me ayudan y me alimentan, entonces no. Aquí lo que importa realmente es que nosotros nos propongamos en la oración, nos propongamos hacer algo y por medio de la oración, antes de empezar una actividad, siempre que hay una oración. Porque para hacer las cosas hay que prepararse pidiéndole al Señor, primero, si nos da el permiso. Segundo, que las cosas salgan bien, pero todo solo con la oración. Entonces no dejemos de orar todo momento, aún llenos de problemas, aún estando alegres en buenos momentos y en varias situaciones de la vida también. Qué sé yo, que va a haber un matrimonio, que una muerte de un ser querido, un familiar también. Estamos orando bastante por las demás familiares, por las demás personas. Y hasta por darle gracias al Señor, a veces no solo pedirle, hermano, sino también darle gracias por la vida. Gracias, Señor, por un día más donde puedo respirar, donde puedo estar aquí, hablando una vez más aquí con los hermanos de la palabra, que es lo que me encanta compartir, y así todos metidos en la oración. Dice la palabra que cuando hay uno, dos o más orando, ahí está el Espíritu Santo. Tengo varios versículos que pueden leer en casa, que hablan claramente de la oración, que son muy bonitos, la verdad, y yo, les recomiendo que donde se pueden guiar, donde pueden encontrar ahí en la palabra, donde habla la oración, la llave del cielo, la oración, la estrecha comunicación con el Señor y nosotros como cristianos en las cosas de Él. Los versículos son Lucas 4:42, Lucas 3:21, Lucas 6:12, Marcos 6:41, Mateo 14 del 19 al 23, Lucas 9:18, Lucas 9:28, Mateo 11:25 al 30, Lucas 10 al 21, y etcétera, hermanos. La verdad es que hay infinidad de versículos donde usted puede encontrar ejemplos de la oración, donde usted puede ver que el Señor oró y por medio de la oración nosotros como hermanos fuimos desarrollándonos, fuimos pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé la fe, que nos dé la fuerza como Sansón y la sabiduría como Salomón para hacer las cosas sabiamente, tener esa fuerza para vencer al enemigo en las cosas de Dios. Y como lo hablamos en el tema pasado también, sobre la fe y sobre lo que era la fe sin obras es muerta, así es también con esto. Nosotros debemos hablarle al hermano de lo que aprendimos, a enseñarle de lo mucho, enseñarle lo poco que sabemos, y nosotros también ir aprendiendo en lo que vamos enseñando de esas cosas. Entonces, creo que es importante demostrarlo, y no demostrarlo por salir destacado y relucir en las cosas, sino no por conveniencia propia, sino por las cosas que uno ama, que son las cosas del Señor. Bueno, ya les di los versículos, ustedes ahí pueden pausar el video por si quieren anotarlos. Son versículos muy especiales, de hecho son parábolas que van juntadas con los temas que el Señor usa como comparación de cosas de la vida real. ¿Para qué? Para demostrarnos que por medio de esas cosas
hubo temas donde una persona oró y por medio de la oración fueron increíblemente cambiadas. Por ejemplo, este romano que tuvo la fe, dice la palabra, no hay fe como la de esta persona para creer que iba a ser sana su familiar. O sea, es increíble cómo por medio de la palabra se forman esas cosas, por medio de esas cosas. Entonces, también, no sé si usted puede anotar este versículo de Mateo 6, de 9 al 15. Ahí nos está hablando de lo que es un ejemplo de la oración. Ahí el Señor dice, ustedes pueden orar como lo que le reconocemos como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y ahí nos da la estructura de cómo puede ser la oración, siempre exaltándole primero, dándole la gloria al Padre, dándole el agradecimiento por todas las cosas, como le dije al principio, y también muy agradecidos como personas de verdad. Entonces, un ejemplo de nuestras oraciones es que nosotros como cristianos vamos evaluando, el Señor permite nuestras oraciones, dice la palabra, que si mi pueblo se humillare y orare, sanaré la tierra, dejaré toda petición y seré sano. Bueno, hermanos, espero haya sido una bendición.